Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy tenemos un vídeo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Como bien vieron en el título, vamos a desentrañar los secretos de la relación de ni más ni menos que Kerem y su coestrella. Sí, han oído bien y prepárense porque parece que tenemos algunas confesiones jugosas por delante. Si son fans de Kerem, de sus proyectos, o simplemente les encanta estar al tanto de los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema candente, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, seguimos trayendo contenido que les encantará. Ahora, vamos a hablar de lo que nos trae aquí. Todos conocemos y admiramos a Kerem, ¿verdad? Su talento en pantalla es innegable y sus relaciones siempre han sido un tema de interés para sus seguidores. Pero esta vez, la que está en el foco es su coestrella, y ha decidido abrir la boca. Los rumores han estado circulando durante un tiempo, esa química en pantalla, esas miradas, pues parece que no era solo actuación. Nuestra protagonista ha salido a confesar detalles íntimos, y la verdad es que nos deja pensando. ¿Qué tan profunda es esa conexión? ¿Existen realmente sentimientos más allá de las cámaras? La coestrella de Kerem, de la que hablaremos hoy con nombre y apellido, ha compartido en una entrevista reciente, que ha causado revuelo, cómo es trabajar tan de cerca con Kerem y qué tipo de vínculo han forjado. Y ojo, porque no solo ha hablado de lo profesional, sino que ha tocado temas bastante personales. Ha descrito momentos que sinceramente podrían interpretarse de muchas maneras, pero que ella misma ha empezado a aclarar. Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Kerem, como muchos sabrán, ha tenido sus altibajos sentimentales públicamente, y cada vez que está involucrado en un nuevo proyecto, la especulación sobre su vida amorosa se dispara, especialmente si comparte pantalla con alguien que le roba el aliento. Y en esta ocasión, con esta coestrella, esa química ha sido palpable, casi eléctrica. La gente lo ha comentado en redes sociales, los fans han debatido, y ahora, ella misma confirma que hay algo más. No se trata solo de una buena amistad o de una conexión profesional sólida, que son las frases típicas que suelen usar los famosos para esquivar preguntas. Ella ha sido más directa, y ha revelado detalles que pintan un panorama mucho más complejo. Según lo que ha compartido, la intensidad de las escenas que graban juntos, y el tiempo que pasan inmersos en sus personajes, ha creado un ambiente muy especial en el set. Ha confesado que han tenido conversaciones muy profundas, no solo sobre el guión y sus personajes, sino sobre sus vidas personales, sus sueños, sus miedos. Y es en esos espacios donde las defensas bajan y la vulnerabilidad se hace presente, donde muchas relaciones nacen o se fortalecen. Ella ha admitido que se siente muy cómoda con Kerem, que puede ser ella misma, y que eso es algo muy valioso cuando pasas tantas horas al día trabajando juntos. Pero aquí viene lo jugoso, ha confesado que ha llegado a sentir cosas por él. Y no se trata de una admiración casual. Ha descrito lo que siente como una atracción que va más allá de lo platónico. Ha hablado de cómo su presencia la hace sentir de una manera particular, de cómo a veces se pierde en sus ojos durante las escenas, y de que ha tenido que hacer un esfuerzo consciente para mantener el enfoque en el trabajo. Esto, señores y señoras, es una admisión bastante seria. No es algo que se dice a la ligera. Implica que hay sentimientos reales y que, de alguna manera, esa química que vemos en pantalla no es tan artificial como podríamos pensar. Además, ha dejado caer pistas sobre cómo es Kerem en la vida real. Ha destacado su sentido del humor, su inteligencia y, sobre todo, su caballerosidad. Ha dicho que es un hombre atento que se preocupa por quienes lo rodean, y que tiene una manera de hacerla sentir especial. Ha compartido anécdotas de momentos fuera de cámaras, donde se han visto y han compartido risas, o donde él le ha dado consejos o simplemente la ha escuchado. Estos pequeños detalles, que ella ha decidido compartir, pintan una imagen de Kerem que va más allá de su personaje público. Lo interesante también es cómo ella maneja esta situación. No parece estar buscando explotar la situación para ganar fama. Más bien, parece que se siente un poco abrumada por la intensidad de lo que está viviendo y ha decidido ser honesta. Ha sido muy cuidadosa con las palabras, tratando de no entrar en detalles que puedan dañar a Kerem o a sus respectivas vidas personales, si es que alguna de ellas está comprometida actualmente. Pero la esencia de su confesión es clara, hay un sentimiento real y una conexión profunda que ha surgido.
Entre ellos. Y aquí es donde entra la interpretación de cada uno. ¿Significa esto que están juntos sentimentalmente? Ella no lo ha dicho explícitamente. Ha optado por la ambigüedad, dejando que seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Pero la forma en que habla de Kerem, la forma en que describe sus sentimientos, sugiere que hay una posibilidad real de que algo esté sucediendo o haya sucedido. Podría ser una amistad que se ha vuelto muy íntima, o podría ser el inicio de algo más. Lo que está claro es que la barrera entre lo profesional y lo personal se ha vuelto muy difusa para ella. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionados y apoyan la idea de que Kerem pueda encontrar el amor con su coestrella. Ven la compatibilidad, la buena vibra que transmiten. Otros, en cambio, son más cautelosos, temen que esto pueda afectar la dinámica del set o que se trate solo de una fase pasajera. Lo que sí es innegable es que esta confesión ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los seguidores de ambos. También es importante considerar la presión que esto puede generar en Kerem. Si bien ella ha sido la que ha hablado, ahora él está implícitamente bajo escrutinio. Las miradas estarán puestas en él esperando alguna reacción o confirmación. Este tipo de situaciones son delicadas, y es de esperar que tanto él como ella sepan manejarlo de la mejor manera posible, respetando su privacidad y la de quienes los rodean. Más allá del chisme, lo que este tipo de confesiones nos recuerdan es la humanidad de estas figuras públicas. Detrás de los personajes que interpretan hay personas con sentimientos, con atracciones, con vulnerabilidades. La línea entre la actuación y la vida real, especialmente cuando se trabaja tan intensamente con alguien, puede volverse muy delgada. Y a veces esa química que tanto disfrutamos en pantalla tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. En resumen, hemos escuchado la confesión de la coestrella de Kerem, quien ha revelado que existe una conexión sentimental y una atracción que va más allá de lo profesional. Ha descrito momentos de intimidad, conversaciones profundas y una comodidad que la ha llevado a sentir algo especial por él. Si bien no ha confirmado una relación formal, sus palabras dejan muy poco espacio a la duda de que hay sentimientos involucrados. La situación ha generado gran revuelo y debate entre los fans, y solo el tiempo dirá cómo evoluciona esto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante por los entresijos de una posible relación entre Kerem y su coestrella. Hemos desgranado sus confesiones, interpretado sus palabras y abierto el debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber todo lo que piensan sobre este tema. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Son un pilar fundamental para nosotros y nos motivan a seguir creando. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.